otro lujazo que nos vamos a dar. Qué bueno tenerlo a él conectado porque llega a Mendoza esta obra multipremiada, regresa, que es Habitación Macbeth. Él es un actorazo, es director desde hace, si no me equivoco, tal vez me corrige, 35 años o más, es docente, es un actorazo y nos encanta tenerlo para que nos cuente más. Está Pompeyo con nosotros. Pompeyo, quiero decirlo bien porque me muero si te lo pronuncio mal. Audibert, ¿cómo estás, Pompeyo? Sí, hola, Pompeyo. Hola. Sí, Bienvenido. lo pronunciaste bien. Un gusto estar con ustedes. ¡Vamos, Pompeyo! Porque, viste, hay apellidos y apellidos. El mío es Pérez, no se va a equivocar nadie. Nadie. Es sobrina del ratón Pérez, Pompeyo. Así que mirá. Gracias por atendernos. No, por favor, por favor. Un gusto. Un gusto enorme. ¿35 años como director o más? Sí, ese es el tiempo más o menos que yo calculo que llevo como director, porque primero mi carrera empezó como actor solamente, y luego cuando empecé a dar clases también me volví un poco director, y de hecho dirijo también hace más o menos 20 años que estoy dirigiendo obras en las que trabajo u obras para otros. Sí, ¿cómo llegaste? Digo, porque si empezaste arriba de los escenarios, ¿no? Actuando y demás, ¿cómo llegaste a querer ser director? Porque son dos roles totalmente diferentes, pero en el mismo íntimamente ambiente. ligados. Claro, digamos, son muy parecidos. Sí. Es cierto. Cuando empecé a dar clases, me vi obligado a dirigir a los alumnos en escenas. Claro. Y ahí me di cuenta que me gustaba mucho también la dirección. Yo me siento que soy un actor, naturalmente. Sí. Pero cuando empecé a dar clases, como decía, eso me fascinó y empecé a tener una opinión sobre las cuestiones vinculadas al espacio, a la interpretación, Claro. a las cuestiones de forma. Así que me volví también un director de mis propias obras y de las obras de otros. Sí, además con un obrón, ahora llegás a Mendoza, realmente es una obra, no sé si decirlo, ¿cómo lo llamaría? Pesada, no, o sea, en el buen sentido de la palabra, se entiende, Sí. ¿no? Histórica. Intensa Sí, sí. también. Intensa. Gracias. Lo Esa dije es la yo, palabra. María José. Fuerte, tal cual. Porque de verdad lo digo, o sea, digo, todo lo que toca, ¿no? El Sí. tema de la lealtad, de la inocencia, de la culpa, o sea, nos atraviesa la ambición, ¿no? Así es una obra de Shakespeare muy potente, muy intensa, que habla de todos esos temas centrales de la identidad, en este caso de una identidad trastornada, compulsiva, que termina volviéndose un criminal, este personaje Macbeth. Y por otro lado, hay que decirle a la gente que se trata, lo que van a ver, de una apuesta teatral muy particular, ya que toda la obra shakespeariana, Macbeth, está llevada adelante por el cuerpo de un solo actor, por mi cuerpo. Es un cuerpo habitado, por eso le puse Habitación Macbeth, porque es un unipersonal sobre la obra Macbeth de Shakespeare, en donde interpreto a todos los personajes y a todas las circunstancias de la obra. Eso también de por sí es una extraña metáfora sobre la identidad, sobre la capacidad de nuestra identidad de tener múltiples valencias, de ser distinta, de ir cambiando. Una metáfora también sobre la reencarnación que el teatro siempre de algún modo pone en pie. Así que es una experiencia de mucha intensidad en los dos sentidos. Por el lado de lo que la obra de Shakespeare plantea en sí misma y también por la forma en que está siendo representada. Total. Y Pompeyo, ¿cómo te atraviesa a vos? Digo, ¿cómo queda tu cuerpo después de la obra, ¿no? ¿Cómo te preparás y cómo es el post-obra también, entendiendo que todo pasa por tu cuerpo y cómo te interpela, digo, como actor? Sí, es de una gran intensidad la experiencia de hacerla. Es 1 hora 40 que estoy en el escenario, todo el tiempo convocado a las distintas circunstancias que van sucediendo en distintos cuerpos que se van manifestando a través mío. Es muy intenso, mucha concentración, mucha energía. Me preparo mucho para ello, hace ya 5 años que la hago. Entonces ya tengo una estrategia de alimentación, de sueño, y también en mi vida misma está organizada como para que todo confluya en esa función de la mejor manera posible. Me presento a la función como si fuera una suerte de monje que tiene que entrar en una zona muy misteriosa, y bueno, y por suerte eso funciona.
Y cuando termina la función, estoy en un estado de gracia, en un estado así como salgo flotando, y al cabo de un rato ya caigo, caigo rendido y tengo que dormir. Bueno, incluso no ceno para evitar que mi cuerpo tenga que trabajar también en la digestión. Así que toda mi alimentación se concentra sobre todo a la mañana del día siguiente y al mediodía. Y además entreno físicamente para estar en condiciones. Me imagino qué desgaste energético estar esa hora 40 en el escenario recreando los diferentes personajes. No sé si también son personajes distintos o todo le pasa al mismo personaje. Digo, a la hora de interpretar diferentes roles, quizás hasta tengas que cambiar la voz e interpretar un personaje. Una pregunta es esa. Y la otra, si tuviste la oportunidad de ver esta obra en otro lado, personificada por otro actor, en otro país, en otra, como para sacar algún detalle o algo. Es cierto, no la vi nunca en teatro, pero sí vi las versiones que hay en cine. Claro. La de Polanski, la de Orson Welles y la de Kurosawa. Son 3 versiones hermosas, muy inspiradoras. En realidad, la versión que yo hice no tiene que ver con estas películas, pero sí que me influenciaron mucho en términos de lo que sería el personaje. Claro. El personaje de Macbeth en la película de Kurosawa y de Orson Welles es extraordinario. Sí, yo en general trato de no ver versiones teatrales de lo que voy a hacer para no sentir que hay como una influencia y para para que mi imaginación se mantenga lo más libre posible. Está muy bien. Claro. Pero en este caso sí vi las películas que me gustaron muchísimo y las recomiendo. Hay gente que es fanática de Shakespeare y otros que no. Digo, hay gente que ha seguido y ha leído, ¿no?, toda su obra. Me acuerdo que vino Luciano Cáceres hace poco y me dijo, nos contó acá, desde los 10 años que leyó Shakespeare, dijo que nos asombró, digamos. No pensás que un chico de 10 años va a leer Shakespeare. Y hay gente que no. Entonces digo, si alguien no ha seguido esta literatura, ¿de igual manera va a entender lo que va a ver? Bueno, me preocupé especialmente por eso. A ver. Quiero decir que la obra de Shakespeare no es una obra cerrada, compleja, para entendidos. Es una obra que fue escrita para un público muy amplio y en su momento era una obra muy popular. Todas las obras de Shakespeare lo eran. Sí. Tal vez el Hamlet sea un poco más cerrada, pero igualmente uno la entiende. Y en este caso me preocupé en la adaptación porque fuera muy simple la comprensión de la circunstancia, que está muy a la vista y uno puede ir a ver la obra sin haberla leído tranquilamente y la va a entender perfectamente porque está planteada de una manera muy, muy simple. Así que en ese sentido, por eso incluso creo que la obra tiene tanto éxito de público y de crítica. Es una obra que conmueve a cualquier espectador, al más prevenido y al más desprevenido. Ya lo he comprobado y eso me alegra porque creo que el teatro tiene que abrirse. Total. No ser un teatro. A veces siento que el teatro se puede cerrar y volverse demasiado experimental y perder también ese contacto tan necesario con el público. Totalmente. Y creo que estamos en tiempos de acercarnos al teatro, ¿no? Al arte, totalmente. Lo necesitamos como sociedad. Lo charlo con todos los artistas que pasan por el programa, Pompeyo. Sí, yo creo que el teatro abre una sospecha sobre la identidad individual y sobre la identidad colectiva. El teatro a veces logra que uno se suspenda y pase como a esa zona de estructura que uno es, a esa zona más poética de la identidad, que es tan hermosa y que es la que nos lleva también al teatro. Y también el teatro a veces logra impugnar a la realidad como si la realidad fuera una ficción. A veces el teatro, por la forma en que está hecho, por la intensidad de su forma de manifestarse y lo que despierta, se vuelve más real que la misma realidad que lo expecta. Y de algún modo es una contradicción la que se genera muy hermosa, en donde uno nota que la realidad en la que está situado, este campo de realidad, es de algún modo una ficción también, que a veces queda interpelada por una obra de arte que se vuelve más real, intensa y verdadera que la misma realidad de la que uno es parte. Entonces uno se cuestiona esa realidad, ¿por qué la realidad tiene tan poca intensidad, ¿no? Y el arte tiene tanta? Tal vez debamos volver a una realidad más artística. Qué lindo escucharte, de verdad te digo, te quiero agradecer enormemente este tiempo, este ratito con nosotros. Sos un actorazo, un gran director, es bueno tener tu talento en nuestra provincia. Invitamos a todos este sábado 27, entonces, Teatro Independencia, en nuestra sala mayor. Te esperamos, Pompeyo, lo mejor para esta nueva avenida Mendoza.
Muchas gracias, un gusto haber hablado con ustedes. Un placer, Gracias. todos invitados. Este Todos aplauso los para vos. éxitos. Muchísimas gracias. éxitos. Me dieron ganas de verla.